Hola amigos de Círculo Mix-Up, soy Edu Molina, dibujante de historietas. Hice este libro, entre algunos otros, libro de terror, dibujo todo tipo de historietas. Les dejo un gran saludo ahora. Y bueno, a leer todos. Edu, platícanos cómo iniciaste en los cómics y cuáles fueron tus influencias. Bueno, yo, como tal vez notarán, nací en Argentina. Y bueno, allá hay una gran cultura de historieta. Cuando yo era chico se leía un montón de historietas, ¿no? Era muy popular, bueno, igual que acá, igual de lo popular que fue acá, pero era otro tipo de historieta más cercano a la aventura y a temas históricos de aventura. Y empecé leyendo esas revistas que quiera uno no le llegaban, ¿no? Y así empecé, qué sé yo. Y bueno, esto del dibujo es medio una pulsión. Todo el mundo que dibuja te va a decir un poco lo mismo, ¿viste? Por más que no hayan visto un dibujo en su vida, creo que les iba a atraer el dibujo. Y así empecé, de a poco. Y escalando, ¿no? Subiendo un poco la calidad. Cuando llegué a la adolescencia empezaron a dejar de gustarme estas revistas, que no eran malas, pero como todo producto de corte así popular, estaba hecho un poco a las apuradas. estaba muy bien, estaba bien. Pero bueno, empecé a subir de nivel hasta llegar como a una especie de techo en la historieta que son un par de autores que yo sigo considerando que son los mejores, ¿no? ¿Y quiénes son? Y son el guionista Westergel, ¿no? Ya muerto, asesinado por la dictadura de Argentina. El clásico Eternauta, ¿no? El Eternauta, claro. Los Breccia, padre e hijo. Bueno, cantidad de autores. Will Eisner. A Will Eisner llegué tarde, pero llegué. A mí me gusta ese tipo de historieta. Hugo Pratt, obviamente. Un montón de dibujantes de ese tipo. Pero me gusta. Yo creo que son, sí, derivados de la escuela del blanco y negro gringo, ¿no? Donde salió Frank Miller también, por ejemplo, con su Sin City, bueno, y cantidad. Yo creo que fue un camino de ir buscando y buscando hasta llegar a eso, que es como para mí lo máximo, ¿cierto? Y eso también, tus influencias en cuanto a dibujo y en cuanto a historias, ¿no? ¿O tú tienes algún género que te guste desarrollar en particular? Sí, a mí me gusta. Estamos viendo aquí a mí me gusta la novela negra, pero yo lo hago en clave de parodia, que es este personaje. Yo tengo 2 libros editados aquí en México, que se llama El Sombra. Es novela negra, pero bueno, es más en clave delirante y... Es de Editorial Resistencia. De Editorial Resistencia. Esto se consigue en librerías aquí. Es novela negra, pero para nada de heroica, digamos. Está más hecho en... Un antihéroe. Sí, un antihéroe. Yo no quería recaer como en Boogie el Aceitoso, ni en Torpedo 1936 de Bernet y Abulí, que era como el malo, ¿no? Torpedo y Boogie el Aceitoso son como el villano. Yo no quería ser el villano, quería ser un tipo que tenía un nivel de amoralidad, ¿no? Un nivel de amoralidad que creo que finalmente todos tenemos nuestro momento amoral en la vida cotidiana. Bueno, este es un tipo que está expuesto a situaciones extraordinarias y digamos que él triunfa cuando salva la vida, digamos. Si salva el pellejo, o sea, triunfa. Entonces no tiene ningún gesto heroico ni nada. En realidad el que tiene más gestos heroicos, que es el personaje secundario que finalmente se termina a veces comiendo un poco la historia, es Tito, que es este chico. ¿Y es un serial o son series? Son libros autoconclusivos, se pueden leer por separado. Tengo el tercero hecho que lo sacaré en cuanto pueda. Sí. ¿Y qué más obras tienes? Porque bueno, tienes un vasto trabajo. ¿Cuántos años tienes aquí en México? Yo llegué en el 2002 acá, son 16, 17 años. 17 años. Sí. Y pues, ¿puedes mostrarnos más de tu trabajo? Igual, mira, los primeros 10 años prácticamente estuve trabajando en publicidad. Yo me dediqué me volví a la historieta en el 2003, 2004 volví a la historieta. Pero sí, tengo unas cuantas cosas. A ver, me he especializado un poco en adaptación de clásicos, ¿no? Tengo Crimen y Castigo, editado aquí. Ahí. Sí, está bien. Crimen y Castigo, editado por Colofón. Es un libro muy, muy lindo. Igual en todas las librerías lo encontramos. Este se encuentra en todos lados, sí. En ferias de libros está en oferta. Está muy lindo editado, o sea, todo color. Después tengo, este es uno de los que más me gusta. Son los cuentos de terror de Edgar Allan Poe. Este está editado en Argentina. Acá se consigue en las librerías del Fondo de Cultura, pero... Ay, no debería decirlo. No te preocupes, sí, lo puedes decir. Pero ya no está más. Este lo vendo yo cada vez que me mandan de Argentina. Este es uno que me encanta. Son los cuentos de terror más relevantes, ¿no? Cada versión dibujada distinto. Vemos que algunos son versión en color y otros... Sí, el color no, y el tipo de dibujo y hasta el diseño de página, la narración, todo es distinto. Entre un cuento y otro todo es distinto. Acá está
El corazón delator, y está el poema El Cuervo, transcripto, aquí está, transcripto tal cual, yo no me animé a tocarlo. Así que lo transcribí tal cual y lo disfracé de historieta, ¿no? Acá ves que estos son los parlamentos que él hace, pero son... Encima es la traducción que hizo Cortázar, así que todo un lujo. Después hice este que es algo similar. Este es un cuento ilustrado, es el mexicano de Jack London. Una historia de boxeadores en la época de la Revolución Mexicana. Ese está editado aquí en México. Este también, este lo sacó Nostra. Este se consigue también acá. Este es el más viejito, es del 2012 o 11. Podemos ver un poco del interior también. Y este también hice esa trampita. Este es un libro excelentemente editado. La verdad que la editorial hizo un trabajo fabuloso. También es el cuento transcripto tal cual. Creo que hasta hicieron una traducción especial para esta edición. Pero también disfrazado de historieta, digamos. Cuando hablan los personajes son globos de cómic. Y está el personaje diciéndolo. Cuando haces las adaptaciones, ¿te ayuda alguien a adaptar? ¿O tú sabes? No, de hecho esto me largué solo y hasta lo hacía por partes, digamos, ¿no? Este libro fue totalmente caótico, pero bellamente caótico, porque no es que empecé al principio y lo fui haciendo, sino que como tenía que transcribir un cuento, agarraba un párrafo y hacía un dibujo, pero podría ser de cualquier pedazo del libro, ¿no? Y así como si fuera un rompecabezas lo fui armando. Este libro es hermoso, sí. Sí, la calidad del papel, la impresión. Todo, la impresión, todo este libro. Y el cuento es extraordinario, la verdad que este lo llevo a vender siempre a convenciones, pero como es medio caro, la gente por ahí a veces no lo puede comprar, pero yo le digo, bueno, está bien, comprarle, en el metro lo venden, léete el cuento, aunque sea porque es extraordinario. ¿En cuánto cuesta en promedio este libro? Este libro no me acuerdo, pero yo creo que lo está vendiendo a 350, algo pues así. No está mal, sí. Bueno, ahora tal vez más después de la inflación. Pero bueno, es un cuento de boxeadores, a ver si aparecen. Es de boxeadores, y el villano es un boxeador gringo. Ahí está. Las escalas de grises siempre son también muy emotivas. Sí. Sí. Y también trabajaste para una edición con la CEP. Esto fue el primer trabajo que yo hice de historieta acá, pero cuando yo trabajaba en publicidad, cuando yo, digamos que no me había alargado al mundo. Los hice mientras trabajaba en publicidad. Son una adaptación al cómic, de la Ilíada y otra de Don Quijote de la Mancha. Estos los publicó la CEP, pero yo no conozco nunca a nadie que los haya visto en ningún lado. Son inconseguibles. En tiradas enormes, pero yo no sé si fue para bibliotecas de escuelas o algo por el estilo. La verdad que nunca supe, porque mi comunicación con la editorial, digamos que era nada más que en cuestiones de trabajo, digamos. Lo que hacían ellos con mi trabajo yo ni me enteraba. Y están bastante lindos. Este es Don Quijote. Pero sí, un poco me especialicé en eso y hasta tengo un par de clásicos hechos sin editar todavía. ¿Cómo cuál se puede saber? Tengo Bartleby, el escribiente. Ajá. Y uno que hice con el apoyo de la beca de FONCA, del Sistema Nacional de Creadores. Uh-huh. Hice el libro rojo de Manuel Paino y Vicente Riva Palacio. Que el libro rojo son como dos pequeños episodios sangrientos de la historia de México, pero pequeños, pequeños. Uh-huh. Desde Moctezuma II hasta el emperador, ¿cómo se llamaba? Hasta Maximiliano. Son todos, digamos, eran 33 episodios, yo alcancé a hacer 22, digamos, porque bueno, cuando uno adapta algo al cómic, por ejemplo, lleva mucho más páginas de lo que está escrito, ¿no? Lo que está escrito en una página uno puede hacerlo en 3 o 4, entonces como no me dio la extensión. Y eso lo hice así un poco con el sistema con la idea que usé con el de Poe, ¿no? Que es dotar de personalidad a cada relato, ¿no? Tanto gráficamente como narrativamente y todo. Entonces están muy distintos. Sobre todo cuando adaptas obras tan grandes, por ejemplo el Quijote, dejas fuera a lo mejor muchas palabras, pero las cuentas con dibujos, las historias, las descripciones. Bueno, en el caso del Quijote y de Crimen y Castigo tuve que dejar afuera no solo palabras, sino casi capítulos. Sí, capítulos enteros. Lo que pasa es que creo que los dos libros, si bien están escritos en distintas épocas, estuvieron escritos fueron entregas por capítulos en periódicos, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve que elegir, por eso son como pequeñas fases, está escrito por pequeños episodios cortitos, ¿no? Si bien leyéndolo no están separados, uno se da cuenta que termina como
las bromas que le hacían a Don Quijote, las cosas que le pasaban a Don Quijote, termina una y empieza otra. Y en Crimen y Castigo tiene un poco de eso también. Entonces hay partes y enteras que tuve que sacrificar, ¿viste? Y eso fue un gran problema, ¿no? Sí, porque siempre es polémico y viene haciendo entonces una adaptación libre de lo que el autor, en este caso tú, consideras lo primordial, ¿no? Sí, pero yo siempre estaba con el fantasma de equivocarme, de dejar afuera algo importante, ¿viste? Lo que pasa es que en el caso de Crimen y Castigo, por ejemplo, había una parte que Raskolnikov, que es el protagonista, que asesinaba a dos viejas para robarles dinero, y después trataba de ocultar su crimen, sentía remordimiento, se iba al campo, se echaba una siesta y era el relato del sueño. Y eran 50 páginas, y era cosa, no sé, creo que ni siquiera existía el psicoanálisis, el análisis de los sueños. Entonces como que eso, las partes las dejé afuera. Dije, bueno, si algún día amplío la edición lo podré hacer en 2 o 3 páginas, pero así fui sacando pedazos. Igual ahí me ayudaron, los editores me ayudaron, en el sentido cuando yo me equivocaba me decían, no, esto lo tenés que poner. Pero aún así, una adaptación de todas formas a una novela gráfica viene siendo una obra de arte basada en otra obra de arte. En realidad, claro, es una obra en sí, digamos. No sustituye a la original, sino que de alguna forma van en paralelo. Tiene su ¿no? propia identidad, claro, es otra cosa, digamos. Si bien uno narra una obra ya hecha, la sola interpretación ya la dota de identidad, digamos, me sale la palabra producto, pero no es la palabra que quiero usar, pero de obra única, ¿no? que es algo inherente a cualquier obra de arte. Y cuéntanos, Edu, ¿cómo, con tu formación en Argentina, es inevitable hacer como una comparación cuando tú llegas a México, ves la escena del cómic mexicano? ¿Cuál fue tu impresión? Sí, como te digo, yo venía con idea de trabajar en historieta, pero la publicidad medio me atrapó. Me enemisté un poco con la historieta y los primeros 10 o 12 años tuve nada más que en publicidad. En el 2013, como te digo, me empezó a volver un poco el amor por el dibujo. Yo tenía unos cuantos libros dibujados, guardados en la computadora que no había mostrado a nadie. Entre ellos el de Poe. Y empecé a escribir a editores a ver qué pasaba. Y para mi sorpresa, no solo les gustó, sino que me lo publicaron. Y el de Poe me lo publicó Ediciones de la Flor, de Argentina, que es la editorial donde cualquier dibujante quisiera trabajar, ¿no? Es la editorial que le editó a Quino por primera vez, por ejemplo, y que lo sigue haciendo, ¿no? Y que tienen un respeto por el autor que ojalá la tuvieran todas las editoriales, ¿no? Entonces yo quedé sorprendido, ¿no? Porque yo estaba como exiliado del dibujo, de la historieta, y de repente vi que sí, que podía funcionar, que a alguien le gustaba, que a alguien le llamaba la atención. Y ahí, bueno, medio que volví, ¿no? Pero has volteado a ver las obras de otros autores mexicanos. Y empecé a comprar casi todo lo que... De hecho, lo sigo haciendo. Yo casi lo que compro son cosas editadas acá. ¿Y cómo lo veo? Bien, lo veo como en transición, como lo que pasó en España, como lo que pasó en Argentina también. Que hubo una historieta popular, masiva, que murió, quedamos todos... eso pasó en España y pasó en Argentina, hermano. Quedamos todos medio perdidos y ahora se está reconstruyendo de otra manera, ¿no? La lectura del cómic, la factura del cómic también cambió, abandonó la popularidad masiva que muchos la extrañan y lamentan, pero no sé si es para tanto, ¿eh? No sé, yo tal vez ahora tengamos una franja de lectores menor, pero creo que un poco más participativo, ¿no? Lo que pasa es que sí, necesitamos más, no son suficientes, necesitamos más. Pero a mí, digamos que la masividad como era antes, no sé si me gustaba. Yo creo que extrañar... ¿Tú crees que se pierde calidad por hacer cantidad? Sí, me parece que es nostalgia, es mucha nostalgia, ¿no? De la época que no viene, ¿no? Uno siempre va a ser nostalgioso de cuando era más joven, por más que en esa época uno no la apreciara para nada. Y eso explica todo, hasta la música y todo lo que... Todo, sí, por eso a veces nos encontramos extrañando cosas que son claramente una porquería, como por ejemplo He-Man. Que hay gente que extraña He-Man, es una porquería absoluta, pero hay gente que la extraña, bueno. La nostalgia es así, traicionera.
Y sí, pues ha cambiado, yo creo que también vemos más novela gráfica que cómic seriado, por ejemplo, ¿no? Y sí, Entonces, eso porque la revista en el puesto de revistas murió, ¿no? Eso sí yo lo puedo extrañar, porque a mí me gustaba eso, de hecho, me gustaba hacerlo. Creo que era bueno para la industria, para el negocio, para todo, pero... para la gente, porque también Para pues, sí todos, aunque todos. está un poco accesible para clase media, pero sí, pues es un lujo actualmente. Sí, la gráfica. eso sí que extraño, pero murió eso. Bueno, yo la única revista que debe estar saliendo ahí es la del Chamuco, que en la que yo trabajo. Yo hago una historieta mensual en el Chamuco, pero es como de humor político, es otra cosa, digamos. Tú ya haces entonces caricatura política. Sí, no, mira, yo debo hacer una especie de anomalía dentro de la revista porque hago una historieta que no tiene nada que ver con política, ni con coyuntura, ni con nada. Y ¿Costumbrista? digamos, sí, no, coyuntura quiere decir con eventos del momento, digamos, de la actualidad, que es de lo que trata la revista El Chamuco. El Chamuco trata de lo que pasa ahora, ¿no? Entonces, no, yo hago una historieta que se llama Rarolandia, que cuento con Roberto Barreiro, que es el guionista. Contamos en 2 paginitas o 3 una historia verídica muy extraña, muy bizarra de la historia, que pasó, ¿no? Lo que no entra en los libros de historia, lo que no te enseñan en la escuela, pero pasó, cosas muy, muy bizarras y llamativas, graciosas a veces, terribles otras. Y hacemos eso, y también lo hago con mi dibujo, pero creo que es saludable para la revista, ¿no? Porque si uno se la pasa leyendo las devanencias políticas del país, finalmente termina amargado, así que bueno. Tú tienes entonces, bueno, el género, ya no dijiste, el género negro es como tu particularidad, pero también te gusta el terror, ¿no? También has hecho cosas de terror como el primer... Sí, a ver, acá están. Estas son historietas cortitas que yo publico en revistas de España y de Argentina, de España principalmente, ¿no? Aunque esta edición es aquí en México, ¿no? Esta la sacamos con Latino Toons y con Animal Gráfico. Y yo. ¿Y esa se encuentra también en librerías? Sí, creo que en las librerías del fondo está, y lo vendo yo en convenciones. O sea, blanco y negro. Son historietas cortas, autoconclusivas, todas como de terror. También, pero de distinto tipo de terrores, ¿no? Por ejemplo, hay una que es esta, que cuenta los últimos momentos de un escritor argentino al que asesinó la dictadura, ¿no? Y de terror, digamos, de lo que tenemos... este es un periodista, no era un guionista de historieta. Haroldo Conti. Bueno, la dictadura mató unos cuantos. Este fue uno de los destacados, que se llamó Haroldo Conti. Y digamos, no tiene nada que ver con el terror como lo conocemos, de los fantasmitas, de la cosa sobrenatural. Pero para mí es la más terrorífica de todas las historietas. Porque es la vida real. No solo eso, porque digamos una sábana que se mueve, un muñeco que cambia de lugar solo y que tiene cara de malo. Uno se puede asustar, ¿no? Con el famoso miedo a lo desconocido, pero para mí me parecía más terrorífico esto, que venga un comando para policiar a tu casa a buscarte. Eso sí me parece terrorífico de verdad, porque sabés lo que va a pasar. No hay ningún dato desconocido, hay nada que puedas desconocer. Terror a lo conocido. Sí, como aquí en México pensamos, ya el terror realmente pues es el narco, la política... Sí, venir en una carretera municipal y que te paren, un comando armado. Eso no hay cosa más terrorífica que eso. Yo prefiero que vengan 1000 chukis hacia... asustarme, que venga eso. Y tú también eres un fanático del fútbol, por lo que luego vemos en tus redes sociales. Un hincha del... Soy de Boca, sí. No, ¿sabes qué? Bueno, es que sí, por herencia, supongo. Es como el tango, ¿viste? Como el tango. Y tu mate, tango, ¿no? Aquí estamos viendo que tienes tu mate. Estoy tomando mate, salud. Es una especie de té, no se alarmen, no hay nada ilegal acá. Se compra en supermercados. El tango y el fútbol son cosas que tal vez los argentinos tengamos en los genes y te llegan tarde, pero te llega, seguro. A mí, curiosamente, me empezó a interesar el fútbol viviendo acá en México. Yo cuando vivía en Argentina no me interesaba en lo más mínimo. De hecho, me generaba como algo de rechazo el fanatismo así extremo del argentino medio por el fútbol. Cuando vine acá me acuerdo que empecé a ir a la cancha y me gustó. Así, o sea, que yo me hice... Sigo estando lejísimo de lo que es el fanático estándar argentino. No eres de las barras que van... No, de hecho yo lo disfruto. Porque el fanático lo sufre el fútbol. No, yo no lo sufro. Así que eso me descalifica. Me pone en la categoría de pecho frío. Pecho frío es como que no tenés pasión. Bueno, yo creo que para el hincha de argentino debo hacer eso. Y hablando de tango y fútbol, entonces, ¿no te llama la atención o tienes en tu obra parte de estas dos pasiones tuyas? El tango, no, más del jazz, sí, porque a mí me gusta mucho el jazz. Sí, el jazz, sí. De hecho, el Sombre,
el detective Sombra es trompetista, porque yo fui trompetista, así, frustrado. Yo intenté tocar la trompeta y el Sombra es un trompetista, así. ¿Ahí se ve? Sí, ya lo... Intenté tocar la trompeta, pero me di cuenta que no era lo mío. Me esforcé como durante 3 años estudiando todo, pero me costó muchísimo y con todo el dolor del mundo la tuve que abandonar. De vez en cuando veo a algún trompetista y me agarra mucha nostalgia. O sea que de jazz sí hago. De hecho, bueno, el personaje. ¿Y de fútbol todavía te queda? No, de fútbol hice alguna historieta hice de fútbol. De hecho, la publicaron en el Chamuco, me acuerdo. En el Chamuco y en la revista Esquire me publicaron historietas de fútbol. Que era una que hice cuando en los respectivos mundiales que pasaron. En el 2014 al 18 saqué una que trataba que México salía campeón mundial. Salía campeón del mundo México. Y lo descalificaban al equipo porque el capitán y goleador había falsificado sus papeles que lo acreditaban como ciudadano mexicano. Y eso que no supiste el caso de los cachirules aquí en México, que nos costó la suspensión de ir al Mundial de Italia 90. No, sí, le escuché eso, sí. Bueno, mira, no me he dado cuenta, pero sí era parecido a eso, sí. Resultaba que cualquier parecido con la realidad, eso no me deja, resultaba que el tipo en realidad era un gringo que había venido a México buscando a su chacha que le habían deportado, que era la que lo había criado. Y se había hecho jugador de fútbol acá y su única ambición había sido encontrar a su chacha, que nunca lo había logrado, pero en el interior había salido campeón del mundo, ¿no? Y eso para buscar, por ejemplo, todos tus trabajos que has hecho en el Chamuco, ¿has pensado también hacer después una compilación? Sí, estamos en eso. Lo que pasa es que no sé si juntamos, como son muy pocas páginas por mes, no sé si juntamos un libro. Hice un fancinito, hice un fanzine, lo hice yo, artesanal. Se llama Rarolandia la historieta. Es el lado B de la historia. ¿Se puede encontrar en Contigo? No, hice yo una edición medio de lujo porque el papel es muy lindo. Sí, eso es lo que podemos ver. Lo hice yo para vender, lo vendí en convenciones y ya quedó. De vez en cuando nos ponemos y buscamos algún editor para esto. Pero, ¿cuántas páginas son? No sé cuántas tengo ahora. Lo que pasa es que no sé si llego al libro. Debo tener no sé cuántos capítulos. Para llegar a un libro yo creo que tienen que ser mínimo 64 páginas. Estos son 24. Estas son 24, sí. Pero esto lo saqué hace como 2 años. Ahora, aparte de los capítulos de ahora están teniendo 3 páginas en vez de 2. Así que sí, estamos en eso. Pero sí, se me están acumulando las páginas por editar. Pero lamentablemente tengo más ahínco para dibujar que para buscar quien me lo saque. Oye, y de los autores mexicanos que has leído, ¿te gusta el trabajo que se está haciendo en la época contemporánea? Sí. ¿O crees que hace falta temáticas, hace falta más estilos o no sé? No, como decía recién, creo que estamos todavía pasando un momento de transición, pero digamos que el rumbo está un poco marcado, ¿no? Lo que pasa que, bueno, sí, está la queja de que faltan cosas, que faltan espacios, faltan lectores, falta comunicación con el lector. A veces se culpa a los dibujantes, que no sabemos hay análisis que nos culpan a los dibujantes, ¿no? Que no sabemos encontrar al lector. Hay otras lecturas generales que dicen que el mexicano en general no lee. Son todas cosas medio absolutas, imposibles de comprobar todas, ¿no? Yo creo que siempre el que dice eso lo tira lo arriesga como teoría, pero lo dice con seguridad como si pareciera que hizo un estudio de mercado, pero creo que nadie sabe cómo es. Sí, me gustan muchos autores me gustan. Pero sí, falta crecer, pero bueno, estamos en eso. Como industria en general, ¿no? Entonces... Sí, nos falta que sí, como todo, hay que crecer como todo. Se tiene que producir más y se tiene. Yo también, a veces como incorrecto echarle la culpa al lector, ¿no? O responsabilidad al lector. El lector es como el cliente, ¿no? Y el cliente siempre tiene la razón, se dice. Pero me parece que el cliente, el cliente o lector, que es más o menos lo mismo, también tiene que mejorar. ¿Qué quieres que te diga? Si queremos que la historieta sea mejor, el lector tiene que ser más exigente. Tiene que afinar su ojo y ¿cómo decirlo? Tiene que buscar más. Lo que pasa es que en esta época en que todo te llega, pareciera que pedirle a alguien que busque es como un exceso de confianza, ¿no? Que es algo que uno no puede hacer, ¿no? Uno no le puede pedir al lector que se moleste en buscar. Yo creo que sí podemos. Y tú, desde la parte del lector, ¿qué buscas cuando tienes enfrente de ti tantas obras? ¿Cómo seleccionas? Uy, no sé.
Mirá, cada obra tiene una intención desde la portada. Por lo general, desde la portada se denuncia la intención que tiene el autor, ¿no? Si es de divertir, si es de dar acción, si es de informar, si es de concientizar, si tiene una intención educativa, que acá gracias a Rius, acá la historieta educativa se ha implementado mucho. Yo creo que cuando busco algo es que el autor logre la intención, ¿no? Que te Pues conecte. si vos vas a leer una historieta educativa, tenés que terminar habiendo aprendido algo. Si vos vas a leer una historieta humorística, te tiene que causar gracia. Si vos vas a leer una historieta de acción, tenés que sentir cierto vértigo, ¿no? En la historieta. Que cumpla con el objetivo que se traza. Que te digo que desde la portada siempre esa intención se adivina, ¿viste? Uno la adivina más o menos. Es, lo que busca es eso. A mí me gusta leer de todo, ¿viste? No busco una sola cosa. Aquí no aplica de que no juzgues un libro por su portada, sino que es... No juzgarlo, pero saber, cuando vos ves la portada de un libro, sabés más o menos a qué te enfrentás, ¿no? Puede que la portada sea distinta al interior, bueno, no importa. Pero lo ves en el interior, sino, pero que digamos que logre, que el autor logre en vos lo que él se propuso, más o menos. Eso es lo que busco. Creo que ese es el éxito de un libro. Bueno, Edu, pues hemos tenido una buena plática. Y para seguirte en redes sociales, pues, seguir tu trabajo, novedades, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, en eso he estado un poco flojo, pero en redes sociales estoy como Edu Molinex, con X final. Igual si ponen en Facebook básicamente tengo. Ponen Edu Molina, ahí estoy yo, ¿no? Se puede leer algo mío en la revista El Chamuco todos los meses. Y en librerías está en un par de libros. Está El Crimen y Castigo, el del Mexicano está, los del Sombra están. En convenciones llevo materiales míos. Estoy por aquí y por allá estoy. De hecho, a veces hasta yo mismo me encuentro sin buscarme. Así que bueno, supongo que el que le interese me puede encontrar en algún lugar. O en algún paseo en bicicleta te pueden encontrar. También me pueden encontrar en medio de los cerros andando en bicicleta, también me pueden. Ahí vemos luego tus Jugando al fútbol accidentes. no, porque soy malísimo. O un buen asado también, que luego... Haciendo un asado me pueden encontrar también. Eso es un mandato nacionales, un mandato genético nacional, diría yo. Porque yo nunca había hecho asado, nada. Pero en cuanto llegué acá, como era el argentino, me ponían a hacer el asado y al final tuve que aprender. Ni modo, Me quedó. Lo traes ahora. No me quedó otra. Ok, Edu, pues muchísimas gracias. A ustedes. Y ahí te estamos entonces siguiendo en tu camino.